En cada mañana una actualización sobre el comportamiento de la COVID-19 en Cuba y el resto del mundo. Hoy es sábado 27 de marzo de 2021 y ya todo se encuentra listo en los estudios centrales de radio y televisión para llevar a usted el análisis sobre la situación epidemiológica en el país. Nos acompañará en este primer momento de actualización de informaciones el intérprete de lengua de señas, Abraham Herrada. Bienvenido, y le doy la bienvenida al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Muy buenos días, doctor, bienvenido. Buenos días, Isela, a ti, a todo el colectivo que nos acompaña diariamente, el intérprete de lenguas de señas y fundamentalmente las personas que escuchan la información todos los días. El día todavía sin ver los efectos de la disminución del número de casos, de verdad que una cifra elevada el día de hoy. Lamentamos el fallecimiento de una persona con COVID-19 en nuestro país, un paciente de 89 años de edad del municipio Pinar en esta provincia, contacto de un caso positivo que ya había sido diagnosticado previamente con antecedentes de hipertensión arterial y cardiopatía isquémica. Este paciente inició con fiebre, tos seca, fue evaluado, se estudió inicialmente negativo, después se hizo positivo al test de antígenos, al PCR, y después de una estadía de 6 días en los hospitales, en el hospital, uno de ellos en terapia intensiva, se presentaron un grupo de complicaciones en su evolución, y en un momento determinado, después de una taquicardia, hace un episodio de taquicardia ventricular y posteriormente una fibrilación ventricular y una parada cardiovascular que no fue posible su reanimación a pesar de las maniobras que se aplicaron. Realmente lamentamos mucho este fallecimiento y damos las condolencias a sus familiares y amistades. Este es el número de fallecidos que tenemos en el día de hoy. De esta forma, en Cuba amanecen ingresados 21.736 pacientes. Todas las cifras estas son superiores a las del día de ayer y están en correspondencia con el número de casos que se van diagnosticando diariamente. 21.736 ingresados, de ellos 3.793 están en vigilancia, 3.793 sospechosos, 14.526 en vigilancia y activos, positivos, ingresados en estos momentos, 3.417. Cifra que había venido disminuyendo, pero que en el día de hoy tiene un incremento de 99 más en comparación con el día de ayer. De las muestras estudiadas, superamos ya, prácticamente llegamos a las 21 muestras estudiadas en nuestro país. Eso lo da la posibilidad por tener los 23 laboratorios funcionando, algunos los más recientemente inaugurados como Mayabeque, que ya están produciendo, ya están procesando un número importante de muestras, lo que permite este comportamiento. Y como también sabe nuestra población, porque lo hemos ido informando, próximamente está Granma, está Las Tunas, son los que debemos de inaugurar en los próximos días, en la próxima semana. Repito, 20.935 muestras, y como resultado del análisis de estas 20.935, pues se diagnosticaron 950 personas con COVID-19 en Cuba, un número elevado. Esto da una positividad de un 4,54% de las muestras estudiadas en el día de ayer,
lo cual, como también hemos ido explicando, es un indicador que mide la transmisión que existe en un país determinado y que la OMS señala 5% como cuando ya se puede hablar, pero ya nosotros con un 4,54%. Ayer pudiéramos decir que 118 casos más que el día anterior. De esta forma, en Cuba ya se han procesado 2.904.058 muestras para el diagnóstico de la COVID-19 y ya se han diagnosticado 71.584 personas con la enfermedad, con la COVID-19, por lo menos con el virus. Eso da una positividad del 2,46%. Por provincias, de todas las provincias se procesaron muestras. Ahí ustedes tienen en la tabla, en el gráfico, el comportamiento. La Habana con el número mayor, dada la transmisión y dada la complejidad epidemiológica de esta provincia. Le sigue Santiago de Cuba, que vamos a ver en el día de hoy cómo se ha ido complicando. Matanzas, Granma y Ciego de Ávila. Esas son provincias que tienen más de 1.000 muestras procesadas. En el caso de Santiago, casi 2.500 y en La Habana casi 9.000 muestras. Pero reitero, de todos los territorios, incluyendo el municipio especial Isla de la Juventud. Como ya informé, se diagnosticaron 950 casos. De ellos, como ya es habitual que ocurra en nuestro país, el mayor número de casos autóctonos, propio de la transmisión en nuestro territorio. Estamos hablando de 931 y 19 que arribaron recientemente a nuestro país y por el protocolo se hizo el diagnóstico. Estamos hablando de casos importados. En el gráfico, además de poder ver este comportamiento, fíjense que la parte azul, que son los importados, prácticamente no se ve, predominan los autóctonos y también pueden apreciar ahí que el número de casos autóctonos que se diagnosticaron en el día de ayer es la cifra más alta en los últimos 15 días, poniendo de relieve la transmisión importante que existe en nuestro país, sobre todo en determinados territorios. El 96,5% de todos los diagnosticados con el antecedente de ser contactos de casos positivos ya confirmados anteriormente. En el acumulado es el 92,3%. Como ya lo dije, ayer 19 con fuente de infección en el extranjero, el 2%. Y ya se acumula desde el inicio de la pandemia 5.022 personas que han sido diagnosticadas con fuente de infección en el exterior. Sin fuente de infección precisada hasta la mañana de hoy, 14 de los 950 casos todavía se trabaja para poderla identificar. Por provincias, La Habana con el mayor número, 474. Santiago de Cuba con una cifra impresionante, pudiéramos decir, de acuerdo al control que se había logrado en esta provincia y que traduce realmente lo complejo de la situación que se está enfrentando. Estamos hablando de 175 casos autóctonos, casos diagnosticados en el día de ayer. Granma igualmente, un incremento importante, 94 casos. Matanzas 47, Camagüey 31, Holguín 21, Pinar del Río 20, Cienfuegos 16, igual que Mayabeque. Artemisa y Las Tunas con 14 cada una. Guantánamo 11, Villa Clara 10, Ciego de Ávila 4, Santi Espíritus 2
y el municipio especial Isla de la Juventud confirma un caso en el día de ayer. El 41,9% de los diagnosticados ayer del sexo femenino. En el acumulado, igual que en el día de ayer, que el sexo masculino representó el 58,1%, en el acumulado con el 51,2% de todos los pacientes diagnosticados en Cuba del sexo masculino, pues también es superior. Asintomáticos, como ya es habitual, 48,8%. Se ha mantenido entre 45 y 50 en los últimos tiempos, porque inicialmente era una cifra un tanto mayor. En el acumulado, 52,4% de todos los pacientes diagnosticados en Cuba, pues han estado asintomáticos en el momento del diagnóstico. Por grupos de edades, sin ver todavía una reducción en el número de casos que se confirman en menores de 20 años. Ayer 109, el 11,4% de todos los diagnosticados. Y, como siempre decimos, lo que es más significativo, pues 103 en edades pediátricas, 18 años y menos, es el 10,8% de los diagnosticados. Importante también, de los 103 en edades pediátricas, 7 son lactantes, de La Habana 3, de Matanzas y Granma 2 de cada uno. Y de estos 7 lactantes, 5 son menores de 6 meses. Importante por el riesgo que tienen este grupo de edad. 6 de los 7 tienen el antecedente de ser contactos de casos positivos y se promedian 10,8 contactos por cada lactante. Yo digo esta cifra, que además me las aporta la doctora Lisset, especialista que lleva esta actividad en el ministerio, porque cualquiera diría, bueno, ¿y qué hace un lactante con tanto contacto en tiempo de pandemia? Que realmente es significativo, ¿no?, el número de contactos que tienen estos niños. Uno es un recién nacido, de los diagnosticados ayer. Solo Villa Clara, Santi Espíritu y el municipio especial Isla de la Juventud no reportaron casos pediátricos. Y ya en toda la pandemia se acumulan 8.452 casos diagnosticados con COVID-19 en las edades pediátricas. Y de esos 8.452, 442 son lactantes. Activos hasta la noche de ayer, 505 niños jóvenes en edades pediátricas ingresados en nuestros hospitales. Ya se ha recuperado el 94% de todos los diagnosticados con COVID y se mantiene crítica, aunque ya negativizó el PCR, la niña de 8 años de edad, y se incorpora un niño de 13 años de edad en la condición, en el estado de grave. De 20 a 39 años, 339 ayer, de 40 a 59, 340, y de 60 y más, el otro grupo de edad de mucho riesgo por la evolución que pueden presentar estas personas, por las comorbilidades que generalmente los acompañan, pues 162 casos en el día de ayer. Como ya dije, 19 personas se diagnosticaron importadas, arribadas a nuestro país y diagnosticadas o bien al arribo o bien en el PCR que se realiza al 5.º día. De la provincia de Artemisa, un importado del municipio de Bauta, un viajero cubano procedente de México. De la provincia de La Habana, 4 importados, 1 de La Lisa, 1 de La Habana del Este y 2 de Arroyo Naranjo.
los 4 viajeros cubanos procedentes de Rusia, 2, y de México, 2. De Matanzas se confirma un caso importado del municipio de Matanzas, viajero cubano procedente de México. De Villa Clara, un caso importado del municipio de Santa Clara, viajero cubano procedente de España. En Ciego de Ávila se confirma un caso importado en el municipio de Morón, que estamos hablando de una turista rusa procedente de Rusia. En Las Tunas, 6 casos importados de los municipios, de todos del municipio Las Tunas, viajeros cubanos procedentes de Rusia. Y de Holguín, 5 casos importados, 4 del municipio de Holguín, 1 del municipio Jibara, viajeros cubanos procedentes de Rusia, Italia, Ecuador, Panamá y Estados Unidos. 1 de cada uno de estos países. En resumen, importados por países: de procedencia de Rusia 10, de México 4, de España, de Italia, de Ecuador, de Panamá y de Estados Unidos, 1 de cada uno. Significar lo que ha representado la modificación del protocolo que nuestro país hizo en un momento determinado, cuando se decidió que los viajeros que arribaran a Cuba, además del PCR, que deben tener negativo realizado en las últimas 72 horas, se le toma en el aeropuerto, se aísla en un centro y se le toma otro PCR al 5.º día. Yo lo digo porque se pueden imaginar con esta cifra de casos importados, si no los tuviéramos aislados, pues el riesgo de transmisión sería muy elevado. Autóctonos, como ya dije, 931, cifra muy elevada. Incrementa la provincia Mayabeque, 3 casos más. Matanzas, importante, 23. Las Tunas, 1, realmente no. Holguín, 8 más. Granma, 71 más, que es la cifra más llamativa. Y Santiago de Cuba, con 101 casos más que el día de ayer. Pinar del Río, disminuye en 2 el número de casos en comparación con el día anterior. 20 casos se confirma, el mayor número en el municipio Pinar, 14, San Juan y Martínez con 3, Minas de Matambre, Viñales y San Luis con un caso autóctono cada uno. Artemisa también disminuye el número de casos autóctonos, 4 menos. Diagnosticaron 13 casos ayer, lo que aún un tanto disperso en 8 de sus 11 municipios. Artemisa, San Antonio de los Baños, Caimito, Candelaria y Guanajay confirman 2 casos autóctonos cada una en el día de ayer. Y Alquizar, Guira de Melena y Bauta con un caso autóctono cada uno. La Habana disminuye el número de casos en comparación con el día anterior, 44 menos, pero de todas formas una cifra elevada, 470, y con la dispersión que ha caracterizado la transmisión en La Habana en todos sus municipios. Una transmisión importante. Ayer, Boyeros con 45, Arroyo Naranjo con 44, San Miguel del Padrón 41, 10 de octubre 40, Cerro 38, Guanabacoa y Marianao con 37 cada uno, Habana del Este 34, Playa 31, La Lisa 29, Habana Vieja 28, Centro Habana 24, Plaza de la Revolución 20, Regla 10 y el municipio Cotorro 9 casos autóctonos ayer. Como se puede ver, una cifra en cada uno de estos territorios, de cada uno de los municipios, pues bastante elevada. Regla 13 casos autóctonos ayer.
Le sigue la provincia de Mayabeque, que esta provincia incrementa en 3 el número de casos en comparación con el día anterior. Estamos hablando de 16. Por lo tanto, es una provincia con mucho riesgo de transmisión, pero que de todas formas van tomando las medidas que les permite un cierto control de la transmisión. 16, como yo dije, el mayor número ayer en el municipio de Güines, 6, en San José de las Lajas, 4, en San Nicolás de Bari y Bejucal, 2 en cada uno, y en Quibiscán y Jaruco, un caso autóctono en cada uno de estos municipios. Matanzas, que es una provincia que, no obstante las complejidades epidemiológicas, el movimiento de personas hacia y desde esta provincia, ha mantenido un control de la pandemia, pero vemos, y además ellos lo están evaluando así en esta forma, están adoptando un grupo de medidas de mayor restricción, porque indiscutiblemente han tenido un incremento en el número de casos autóctonos. 46 en el día de ayer para la provincia de Matanzas es realmente una cifra elevada. 23 más que el día anterior, pero realmente en comparación con el comportamiento que había tenido esta provincia, pues una cifra elevada. De todas formas, como yo reitero, esta provincia adoptando restricciones mayores que le permita volver al control de la transmisión. Los 46 de ayer, el mayor número en Hawái Grande, 11, Colón 10, Cárdenas 8, Matanzas 6, Pedro Betancur 4, Jovellanos 3 y Perico y Unión de Reyes 2 casos autóctonos cada uno. Cienfuegos, controlando la transmisión, 7 casos menos ayer que el día anterior, 16 casos, y el mayor número en el municipio cabecera de Cienfuegos con 7. Aguada de Pasajeros 6 y Lajas, Palmira y Cruces 1 de cada uno. Villa Clara también controlando la transmisión, 9 casos autóctonos ayer, una cifra similar a la del día anterior, y el número mayor en el municipio Santa Clara con 6 casos, Caibarién con 2 y Ranchuelo con 1. Santa Clara, que es donde ha tenido transmisión en momentos anteriores, pero reitero, trabajando y controlando la pandemia. Santi Espíritu, después un número muy elevado de casos que tuvo en días anteriores, también parece, si mantiene una estabilidad en la reducción, que lo va controlando, pero todavía con mucho riesgo. 2 casos ayer, 6 menos que la jornada anterior, uno del municipio de Santi Espíritu y uno de Trinidad. Ciego de Ávila, también una reducción en comparación con el día anterior, 12 menos, 3 casos ayer, los 3 en el municipio cabecera de Ciego de Ávila. Camagüey confirma 31 casos, todavía elevados. Esta provincia ha logrado cifras menores en otro momento, aunque estos 31 casos significan 18 menos en comparación con la jornada anterior. Y, como es característico en esta provincia, la transmisión mayor en el municipio cabecera, de donde se diagnostican ayer 28 casos. Santa Cruz del Sur, Nuevitas y Céspedes, 1 en cada uno de estos municipios. Las Tunas confirma 8 casos autóctonos, uno más que la jornada anterior, pero realmente es una provincia que mantiene una estabilidad en el control de la pandemia. Los 8 casos de ayer, 5 del municipio Las Tunas, 2 de Jobabo y 1 del municipio Manatí. Holguín con 16 casos autóctonos ayer, 8 más que la jornada anterior. Ojo, provincia que después de una transmisión importante lo ha ido controlando. Sabemos que su Consejo de Defensa va adoptando medidas de acuerdo a esta situación,
pero mantener un control de estos casos que han ido apareciendo, que también el mayor número están en el municipio cabecera, Holguín 12 ayer, Sagua de Tánamo 3 y el municipio de Antilla con 1. Granma, provincia que realmente las cifras de casos que se van confirmando diariamente, pues se ha ido incrementando después de haber mantenido durante mucho tiempo control de la transmisión, se ha ido incrementando. Ya en estos momentos, con 94 casos autóctonos confirmados ayer, estamos hablando de 71 más que la jornada anterior y además con una dispersión que en el día de ayer abarcó a 9 de sus 13 municipios. El mayor número, que es donde ha tenido Granma la transmisión mayor, en el municipio Bayamo, 51 en el día de ayer. Le sigue Manzanillo con 14, Iguaní con 10, Cautocristo con 6, Guisa con 5, Yara con 3, Río Cauto y Campechuela con 2 casos autóctonos cada uno, y Niquero un caso autóctono. O sea, un tanto disperso en su territorio, aunque la complejidad mayor está en Bayamo y en Manzanillo. Santiago, mal el resultado de ayer, 175 casos autóctonos. Hacía varios días o varias semanas que esta provincia no tenía una cifra como esta, incluso 101 más que la jornada anterior, que ya fue una jornada en la cual se vio un incremento en el número de casos. También en esta provincia se adopta un grupo de medidas para lograr controlar este incremento en la transmisión, pero indiscutiblemente hoy muy complejo. De los 175, el municipio cabecera, que es además donde tiene la transmisión más importante, 146 ayer. Palma Soriano o de Palma Soriano se confirman 14, de San Luis y de Songolamaya, de San Luis 6, de Songolamaya 5 y del municipio Contramaestre 4. Guantánamo, que sí ha ido manteniendo un control de la transmisión, 11 casos ayer, todos del municipio cabecera y 6 menos que la jornada anterior. Y el municipio especial Isla de la Juventud, con un caso autóctono confirmado en el día de ayer, cifra similar a la o igual a la jornada anterior, pues está demostrando un control de la pandemia que hay que seguirlo en los días sin desmontar ninguna de las medidas, que sé que no lo van a hacer en este territorio. Con este comportamiento de los casos autóctonos diagnosticados en el día de ayer, pues la tasa de incidencia de casos confirmados por 100.000 habitantes en Cuba se incrementa a 103,2 por 100.000 habitantes. Igualmente La Habana incrementa a 305,1 su tasa de incidencia. Granma y Pinar del Río en segundo y tercer lugar, con tasas de 118,4 y 102 en el caso de Pinar del Río, pudiéramos decir que discretamente inferior al día anterior, pero las más altas de nuestro país. Le sigue Santiago de Cuba, que estaba en otra posición, ya está en el cuarto lugar, con una tasa que se incrementa a 98,4 por 100.000 habitantes, y después Artemisa, Santi Espíritus y Camagüey, que disminuye la incidencia en comparación con el día anterior. Holguín con una tasa de 19,9 y Villa Clara con una tasa de 15,5, pues las dos provincias con tasas de incidencia menores en nuestro país. Se mantienen aportando el 49,7%
de la incidencia de COVID-19 en nuestro país, 12 municipios, 11 de la provincia de La Habana y 1 de la provincia de Granma. Los 11 de La Habana y en número de mayor a menor tasa, Habana Vieja, Regla, San Miguel del Padrón, Cerro, Centro Habana, 10 de octubre, Guanabacoa, Arroyo Naranjo, Habana del Este, Marianao. Bayamo se posiciona en el lugar número 11 y el 12 lo ocupa La Lisa. Esto evidencia realmente la complicación que se ha producido en la provincia de Granma y la elevada transmisión que se mantiene en la provincia de La Habana, la cual, como se puede ver en su curva, no disminuye, sino que se mantiene elevada. Ya dijimos que los municipios que mayor aportan son Habana Vieja, Regla, San Miguel del Padrón, Cerro y Centro Habana. Granma, una curva que se va incrementando, con la mayor transmisión en el municipio de Bayamo, y Pinar del Río, una curva que está descendiendo, todavía, reitero, en el tercer lugar de las tasas más elevadas, pero una curva que va descendiendo. Aunque donde le queda la mayor transmisión es en Pinar del Río, municipio, Minas de Matajambre y La Habana. Son los territorios con una mayor complejidad epidemiológica. Aunque si tuviéramos que resumir, la complejidad está en todo el país. Todo el país tiene que mantener las medidas de restricción. En algunos lugares, y posiblemente mañana expliquemos el número de eventos que tiene cada una de las provincias. Acuérdense que evento es cuando ya se tienen 10 o más casos, todos relacionados en una transmisión que puede ser institucional, un centro de trabajo, o puede ser comunitario. Y que se han ido incrementando estos eventos. Esto conlleva a veces en ese lugar, en ese centro de trabajo o en esa comunidad, a medidas de restricción todavía mayor que la que puede tener a lo mejor el municipio o la provincia. Mañana explicaremos esto porque también se ha ido complejizando en el país. En resumen, de los 71.584 pacientes diagnosticados con la enfermedad en Cuba desde marzo del 2020, hoy se encuentran ingresados activos 3.417. Estamos hablando del 4,8% de los casos diagnosticados. De estos 3.417, pues 3.351, el 98,1%, con una evolución clínica estable. En el día se dan 850 altas. Como pueden analizar todos los que escuchan esta conferencia, queda muy por debajo del número de casos que se diagnostican. 100 menos. Eso hace pues que el número de casos activos se incrementa. Y con este número de altas ayer, pues ya 67.697 personas que han tenido COVID en Cuba se han recuperado de la enfermedad. Estamos hablando del 94,6%. Lamentamos al inicio de la conferencia, dimos las condolencias a familiares y amistades por el fallecimiento de una persona que en nuestro país con COVID-19. Eso nos da una letalidad de 0,58%, muy por debajo de la del mundo, que es de 2,20%, y todavía más de la región de las Américas, que se mantiene en 2,40%. De todas formas, seguimos trabajando para disminuir la nuestra todavía más. Los 2 evacuados y los 54 retornados a sus países después del diagnóstico, y
en las terapias intensivas una cifra de 66 casos ingresados, 3 menos que el día anterior, pero muy elevada. 30 críticos, se incrementa uno más con el riesgo que tiene un paciente crítico en su evolución, y 36 graves. En resumen, ya el mes de marzo, con 20.994 casos confirmados, pudiéramos decir que en los primeros 26 días del mes de marzo, ya prácticamente acabándose, pero que todavía nos faltan 5 días de evolución, que cuando vemos la cifra de febrero, la cifra más elevada de toda la pandemia, 23.004, vemos que está difícil que quedemos en marzo por debajo, que era para lo cual se trabajó en nuestro país, pero que todavía no se ha logrado una reducción importante. Fallecidos, se acumulan 90 en este mes, si bien es cierto que hoy una cifra menor, un caso, pero de todas formas han tenido un número elevado de fallecidos todos los días. Por lo tanto, comparación con el mes de febrero, 108, 90 sigue siendo una cifra alta en este mes. La tasa, 0,43%, lo cual se ve así que no es elevada, teniendo en cuenta el número de casos que se han confirmado en este mes. En resumen, Gisela y todas las personas que nos escuchan, a seguir trabajando, a seguir avanzando en la inmunización mediante el ensayo fase 3 que se está realizando en nuestro país. Abdala en el territorio oriental, Soberana 02 acá en La Habana, y a irlo extendiendo, que de conjunto con esto, con las medidas de restricción que se van adoptando por los diferentes consejos de defensas provinciales, por el Grupo Técnico Nacional que analiza estas situaciones al más alto nivel y decide un grupo de aspectos, y sobre todo con la participación responsable de nuestra población, pues indiscutiblemente lograremos que se controle la transmisión, que en estos momentos muy elevada. Provincias incluso que habían logrado indicadores, Matanzas, Santiago de Cuba, Granma, vemos que se ha producido un incremento. Y tenemos que decirlo, sin justificar nada, ni mucho menos, pero indiscutiblemente esta enfermedad está demostrando al mundo lo difícil que es en su control. Porque, como vamos a ver más adelante, no es solo Cuba, es el mundo. Claro, Cuba con un protocolo y una decisión política, una decisión de país, que podíamos estar con cifras inferiores si logramos la participación activa. Y es que hoy son cifras preocupantes, doctor. 950 casos confirmados. También sube la tasa de incidencia de COVID-19 por cada uno de los territorios. Le propongo entonces una pausa antes de conocer la información internacional. Ha sido el análisis del doctor Francisco Durán García sobre el comportamiento de la COVID-19 en Cuba. Al cierre del día de ayer, La Nación reporta 950 casos positivos al nuevo coronavirus, que ya no es tan nuevo. Lamentablemente, un fallecido como consecuencia de la enfermedad. También en el mes se acumulan 90 decesos como consecuencia de esta terrible enfermedad. Lo aclaraba en conferencia de prensa el experto. Las cifras de contagio hoy son preocupantes. La Habana concentra ya 11 municipios del total de casos positivos, reportan a la estadística global solo en la capital del país. Le sigue Santiago de Cuba hoy con una situación bien tensa, 175 casos positivos a la COVID-19 y también la provincia de Granma. Usted acompáñenos hasta el filo de las 10 de la mañana porque aún tenemos muchas más informaciones que compartir. Pensar en las vacunas cubanas es pensar en la vida, es hacer el bien sin pedir a cambio,
es la razón de ser de muchas personas. Pero, ¿qué me voy a poner realmente? ¿Una vacuna? Creo que más, mucho más. Voy a llevar en mi hombro una dosis de conocimientos, de experiencias, del tiempo y esfuerzo de científicos estrellas. Será también una dosis de resistencia y confianza de un pueblo, mi pueblo, nuestro pueblo. Y continúa el mundo enfrascado en la batalla contra el virus SARS-CoV-2. Entramos así en la segunda media hora de análisis sobre el comportamiento de la enfermedad, esta vez a partir de la estadística de la situación internacional debido al impacto de la COVID-19. Nos acompaña desde la media hora el intérprete de lengua de señas, Ariel Hernández. Bienvenido. Y doctor, ¿cómo amanece el mundo hoy? Sí, Gisela, como iba comentando, ¿no? Realmente es impresionante, porque ayer, por ejemplo, ya no, fíjense que yo decía, no, medio millón, más o menos. No, es que ya ayer fueron 714.643 casos los que se confirmaron en el mundo. Uno dice, llegará el momento en que confirmen 1 millón de casos en un día, porque realmente de los 190 países y de los 29 territorios que han ido informando casos de COVID, la cifra es elevada. Ya se acumulan 126.517.326 y un número de activos muy elevado en el día de ayer, 21.699.210. Fallecieron, que es todavía más impresionante por lo que significa esto para la sociedad, para la familia, para las amistades. Un total de 12.393. Veíamos con preocupación cuando decíamos no 10.000, pero es que ya vamos por 12.393, una letalidad de 2,19%. Pero no es la letalidad, es la cifra que muchos psiquiatras, muchos psicólogos se ocupan de cuando pase toda esta vorágine, la afectación psicológica que ya se está produciendo y que se debe de incrementar desde el punto de vista de cuando se siente uno hacer un balance de lo que ocurrió, sobre todo el que ha tenido la pena del fallecimiento de una amistad, de un familiar. La región de las Américas, epicentro igualmente, con el 44,2% de todos los casos reportados en el mundo. Ayer, al confirmar 265.363, pues ya se incrementa la cifra de las Américas a 55.923.153 casos confirmados. Activos ayer, un número elevado, 9.206.611 casos activos ayer, y fallecieron de los 12.000 del mundo, prácticamente 6.000 en nuestra región. Estamos hablando de 5.904, que hace un acumulado de 1.341.607 personas que han perdido la vida con la COVID-19 en nuestra región, un 2,40%. Por países, los que ayer aportaron el mayor número de casos fue Estados Unidos y de Brasil, ahí dándose la mano. 15,4%, como se puede ver ahí en la pantalla. Brasil con un 13,7%. La India confirma ayer 62.274 casos. Se ha ido incrementando en la India. Esta mañana veíamos un comentario, un reportaje que se hacía del incremento del número de casos. Ahí ustedes lo tienen. Turquía, una cifra elevada. Francia, Polonia, Italia, Alemania, Ucrania, Chile,
Ese es los que están en los primeros lugares aportando el mayor número de casos. Que sin restarle importancia a la región de las Américas, fíjense que las dos cifras más elevadas son Estados Unidos y Brasil, pero fíjense que de ahí para abajo, entre los de mayor número de casos confirmados en el día, pues solamente Chile. El resto no son países de la región de las Américas como tal, por lo tanto, se ha ido incrementando en otros continentes que no es precisamente la región de las Américas. A pesar de los adelantos científicos, del avance de la vacunación, que también es importante que se tenga en cuenta. No es que no sea efectiva, es que para que sea efectiva hay que lograr un % de inmunidad en la población de un 70-80%, que ningún país lo ha logrado todavía. Entre los que aportaron mayor número de pacientes fallecidos, fue Brasil y Estados Unidos realmente a la cabeza. Ahí tienen ustedes la cifra. Brasil con más del 23,5%, del 25%, y Estados Unidos con 16,6%. Pero no solo es por ciento, ¿no? Es el número de personas que mueren. Brasil, 2.639 en un día. Estados Unidos, 1.736 en un día. Son cifras muy alarmantes. Francia, 897. Y después España, México, que si bien no es de los que tiene una mayor incidencia, mayor número de casos diarios, pero sí donde fallece un número mayor de personas. Italia, Polonia, Rusia, Ucrania, Turquía, son los países que aportan el mayor número de casos. Estamos hablando de un día. Si vamos al acumulado de los países con mayor reporte de casos y fallecidos, pues no hay muchos cambios en comparación con días anteriores. Ya en Estados Unidos, prácticamente 31 millones de personas han tenido la COVID-19. En Brasil más de 12 millones, en la India más de 11 millones, prácticamente 12, Rusia con 4,5 millones y Francia con 4.466.000, pues realmente son los países que en el acumulado han tenido un mayor número de casos. Por otro lado, mayor número de fallecidos, Estados Unidos de América, que ya acumula más de 560.444 personas fallecidas con COVID. Le sigue Brasil con prácticamente 304.000. México, que como siempre he dicho, no está entre los de mayor número de casos, pero sí el de mayor número de fallecidos y por lo tanto de letalidades elevadas, con más de 200.000 fallecidos. India más de 161.000. Y el Reino Unido con más de 126.000. Esta es la situación del mundo que traduce lo complejo que se ha hecho para toda la comunidad médica, científica, para la sociedad, el control de esta pandemia que un buen día empezó allá a principios del año 2020 y que lamentablemente el balance de personas que han tenido la enfermedad, de personas que, como también se ha ido identificando, van quedando con una secuela de la misma, y de personas que han fallecido, realmente es un balance que no creo que el mundo pensara que se iba a enfrentar en cuestión de un año. Y en el caso de Cuba ha sido también una semana de intenso ajetreo también para el personal de la salud, también para los científicos. Esta semana se daba a conocer la estrategia de vacunación en nuestro país, doctor, que incluía incluso dos fases, que incluye en estos momentos dos fases. Por un lado, la realización de la intervención en profesionales de la salud, así se ha llamado, de Soberana 02, del candidato vacunal cubano Soberana 02, para profesionales de la salud y también de la industria biofarmacéutica cubana y grupos de riesgo. Y por otro lado,
a la par la marcha de los estudios, ensayos clínicos fase 3 de este candidato vacunal del Instituto Finlay de Vacunas. A propósito, esta semana realizamos en un equipo de prensa un recorrido por varios lugares, sitios clínicos donde hoy se lleva a cabo la inmunización, la primera dosis, y a propósito también un grupo de expertos coincidieron en este recorrido. Tenemos el reporte. En el vacunatorio del Policlínico 27 de noviembre en el municipio Marianao, las cifras se han disparado. El presidente del grupo empresarial Biocuba Pharma, doctor Eduardo Martínez, junto a científicos de larga trayectoria, comprobaron el correcto cumplimiento de los protocolos del ensayo clínico fase 3 de Soberana 02 en el sitio de mayor número de sujetos vacunados con primera dosis en la capital. Es un ensayo clásico de eficacia que incorpora los 44.000 sujetos como los que hemos visto aquí en este policlínico, donde hay un grupo de sujetos que es placebo y hay dos grupos de sujetos que tienen dos dosis de vacuna Soberana y otros que tienen dos dosis de vacuna Soberana y una de Soberana Plus. Y nosotros aspiramos a comparar la eficacia de dos dosis o de tres dosis contra el que no está vacunado. Hoy completan los 861 sujetos inmunizados en una población que ha acompañado este ensayo con profundo agradecimiento. Prefiero hacer la cola para comprar un pollo o un pan y no hacer la cola con botellones de oxígeno, como en estos países suramericanos, por los pacientes que se le están muriendo en la casa. Entonces la gente critica las colas, los depredadores hablan de la revolución, los desagradecidos. Nosotros hablamos de la luz. Los únicos que no se pueden equivocar son los científicos cubanos, porque entonces el mundo entero está enfocado en esto. Entonces, ¿estás feliz hoy? Soy la mujer más feliz de la vida y qué placer poderles transmitir este amor tan grande que siento por ustedes y por mi patria amada. Hasta el Instituto Finlay de Vacunas llegó el recorrido que evaluó también el ensayo de intervención de Soberana 02. Expertos consideran que nada ha detenido el progreso de los candidatos vacunales cubanos anti-COVID-19. Lo primero que tienen que demostrar es que no hace daño, así que la vacuna es inocua. Eso está más que demostrado con las vacunas nuestras. La segunda cosa que tiene que demostrar es que vacunar a un paciente, el paciente produce anticuerpos, en una determinada cantidad de anticuerpos. Eso también lo tenemos demostrado. La tercera cosa que hay que demostrar es que esos anticuerpos en cultivo celular inhiben la proliferación del virus. Eso también está demostrado. La cuarta cosa que hay que demostrar entonces es que corta la transmisión a nivel poblacional. Eso todavía no lo tenemos demostrado porque eso la única manera de demostrarlo es la vacunación de cientos de miles de personas. Entre el regocijo por ser parte del estudio y de los científicos por comprobar los beneficios directos en la vida de los cubanos, transcurre la estrategia de vacunación que demanda una actitud de permanente cuidado para cortar la propagación del virus. Actitud de permanente cuidado, de responsabilidad en tiempos donde también las cifras se disparan con COVID-19, hoy con 950 casos confirmados con la COVID-19. Doctor, veíamos en las imágenes este reportaje, ya está trazada la estrategia de vacunación, pero sin duda alguna tiene que ser acompañada por una actitud cautelosa, de cordura. También a eso ha llamado nuestro presidente. Sí, de todas formas, mucha satisfacción con este reportaje, con las opiniones de nuestra población, con nuestros científicos evaluando cómo se está desarrollando el proceso de conjunto con el personal de salud y mucha organización, mucho trabajo que se viene realizando, además con una visión de cómo se va avanzando, cómo este paso que se está dando nos tiene que dejar un saldo positivo, no hay la menor duda, es irlo desarrollando en el tiempo, en todo el país. Ya cada vez son más las personas que se te acercan, oye, ¿cómo pudiera adelantarme la vacunación? ¿Cómo pudiera? Realmente es impresionante. Y las expresiones de la población realmente son estremecedoras. De los agradecidos, lo dice esta televidente. De todas formas, siempre tengo que, como tú me diste el pie para seguir, siempre tengo que rectificar. Todavía
el riesgo es muy elevado. Todavía, primero porque el porciento de población que se ha inmunizado aún es pequeño, se sabe las cifras que se van a lograr en los próximos meses, la fecha en este año en que vamos a lograr tener inmunizada a toda nuestra población con nuestras propias vacunas, con nuestros propios candidatos vacunales, y muy promisorio. Pero hoy es necesario el distanciamiento, se habla de 1,5, de 2, las soluciones desinfectantes, proteger a los grupos más vulnerables. No me canso de repetir el tema de los niños, de los lactantes, de las personas que cumplimos más de 60 años y que realmente merecemos un cuidado especial dentro de la población. No relajar ninguna de las medidas, menos ahora en tiempo de rebrote. Le agradecemos su presencia, doctor, en nuestro estudio. Lo esperamos mañana para seguir conociendo otros detalles sobre la situación epidemiológica en el país. Y a esta hora siempre a usted recordarle nuestro mensaje de prevención. Cuide mucho a su familia, cuide mucho. Hoy es sábado. Trate de no salir. Nos vemos mañana en otra conferencia de prensa para seguirle contando lo que hace Cuba por la salud de su población. Muy buenos días.